Sí, profe, estamos hablando de los conflictos negativos de competencia. Ok. Y vimos, ¿cierto?, cuándo se podía presentar y quién los dirimía, ¿verdad? Bueno, no se les olvide que sí puede haber en un momento determinado un conflicto entre jueces de la misma categoría y del mismo circuito. Excepcionalmente, pero lo puede haber. Vamos a hablar de las comisiones. Cuando se permita comisionar a otra autoridad judicial para que practique pruebas porque el juez, o para que practique una diligencia mejor, y el juez donde se está adelantando el proceso no lo puede hacer por factor territorial, van a comisionar. Esa comisión se puede hacer en una autoridad de igual categoría o de inferior categoría, nunca de superior categoría. Me explico. Un juez municipal no puede comisionar a un juez civil del circuito. ¿Por qué? Porque el superior funcional del juez municipal es el juez civil del circuito, ¿correcto? Un juez del circuito no puede comisionar a un tribunal y el tribunal no puede comisionar a la corte. La corte puede comisionar a cualquier juez, a cualquier tribunal, porque es el superior funcional en un momento determinado de todos. Entonces, cuando haya que comisionar para practicar cualquier diligencia, entonces tenemos que tener esto presente. Cuando veamos las notificaciones, y ojalá no se les olvide, hay una prohibición en el sentido de que no se puede comisionar para notificar. Vamos a mirar que hay que citar al demandado para que concurra al despacho judicial después que pase pues la pandemia, pues, o si toman como normas permanentes un decreto que está vigente, que es el 806, que ahora pues se le envía el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, se permite notificar por comisionado. El artículo 37 del Código General del Proceso permite que cuando se comisione, vamos a suponer, un demandado vive en CRT, pero el proceso se está adelantando en Montería. Entonces, se ordenan unas medidas cautelares contra bienes de ese demandado que vive en CRT, pero que por algún factor, ya sea que por el cumplimiento de la obligación, se le podía demandar en Montería, pero vive en CRT, el fuero era alternativo. Entonces se comisiona al juez de CRT para que practique medidas cautelares contra bienes del demandado. El demandante puede anexar un despacho comisorio sin necesidad de auto que así lo disponga para notificar, para que ese comisionado notifique al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo. Es la única, repito, forma en que la notificación se puede dar por comisionado, porque antes estaba en el Código de Procedimiento Civil, pero desapareció. Fue derogado en su momento. Ahora revivieron esa parte, nada más. Yo quiero hablarles a ustedes para que entiendan sobre, digamos, cómo funcionan las autoridades, digamos, judiciales en Colombia, ¿no? Ustedes saben que la máxima autoridad en Colombia en la jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está integrada hoy en sí por 23 magistrados, 9 de la sala penal, 7 de la sala civil y 7 de la sala laboral. Hay 9 magistrados en materia penal de una sala de instrucción, pero no adscritos a las Cortes Suprema de Justicia, o mejor, no dentro del parámetro para tomar decisiones administrativas de la Corte Suprema. Fue una creación de 9 magistrados para que uno cumpla una función de instrucción y otros de primera instancia y otros de segunda instancia. Los tribunales le siguen jerárquicamente o funcionalmente mejor a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a esto voy. Las decisiones, entonces, mire, sobre todo aquí en Montería, para que entienda, aquí en Montería hay un tribunal que lo integramos 7 magistrados, perdón, 8 magistrados actualmente con mi persona. En un principio ese tribunal estaba compuesto por una sala civil, una sala laboral, una sala de familia y una sala penal. Habían 4 salas. Hoy la sala civil, familia laboral funciona, digamos, como una sola.
fue fusionada. Y de esa sala civil, familiar, laboral, hacemos parte 5 magistrados de la sala penal 3. ¿Cómo funcionan las salas? Entonces, cuando llega un proceso, vamos a hablar que por orden de apellido hay una sala primera, sala segunda, sala tercera, sala cuarta y sala quinta. Cuanto número de magistrados existen esas salas. Entonces, la sala primera está integrada por digamos, por orden alfabético, por los 3 primeros. Entonces, vamos a decir hoy cómo están. Hay un apellido Álvarez, un apellido Borja, un apellido Ruiz, una señora apellido Vergara y mi persona apellido Llanes. Entonces, cuando la sala primera la integra los 3 primeros, entonces cuando se le asigna un proceso al doctor Álvarez, él será el ponente. El magistrado sustanciador es el que va a sustanciar el proceso. Él va a integrar una sala con los 2 que le siguen en turno. ¿Cuáles serán? Borja y Ruiz, ¿cierto? Entonces, cuando el doctor Pablo Álvarez es el ponente, él va a integrar la sala con Borja y Ruiz. Cuando sea Borja, los 2 que le siguen en turno, Ruiz y Vergara. Cuando sea Ruiz, será Vergara y Llanes. Cuando sea Vergara, será Llanes y Álvarez. Y cuando soy yo, Llanes, será con Álvarez y Borja. ¿A qué viene esto? A que el artículo 35 del Código General del Proceso dice qué decisiones profieren las salas en pleno y qué decisiones deben proferir los magistrados en sala unitaria, el magistrado sustanciador. Entonces, cuando un juez civil del circuito profiere una decisión y esa decisión es apelada, habrá que mirar si es un auto o es una sentencia. Si es un auto, entonces lo va a admitir y lo va a decidir un magistrado nada más, un magistrado sustanciador, él solito, cuando la apelación es de auto, a menos que se trate de autos que tengan que ver con aquel que rechace la liquidación de perjuicios cuando se haya condenado en abstracto o sobre la entrega de bienes, que eso lo va a proferir la sala. Las sentencias, sí las debe proferir la sala, pero ya les dije cómo están divididas las salas, es decir, hay 5 salas en nuestro caso. Pero puede suceder de que en un momento determinado se quiera sentar un precedente, unificar un criterio. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a reunirnos el restante y la providencia va a salir, ¿verdad?, como de sala especializada, ya sea un auto, ya sea una sentencia. ¿Para qué? Para que haya un criterio uniforme sobre eso. Entonces, si ustedes van al artículo 35, van a mirar qué providencia dicta un magistrado solo y qué providencia dicta la sala. ¿Alguien tiene un código general del proceso? ¿No tienen un código general ahí? Sí, Lance profe. el artículo 35. Artículo 35. Corresponde a la sala de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelve sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión. Los autos que resuelvan apelación dictados por sala o por el magistrado sustanciador no admiten recurso. La solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o única podrán decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial. Entonces, miren ustedes, para que lo tengan presente, ¿verdad? Ahora, para que manejen esto, una sala la integran 3 magistrados. En todas partes, lo general es que siempre la sala esté integrada por 3 magistrados. Ustedes escuchan la palabra aclarar voto, salvar voto, ¿cierto?
Entonces vamos a suponer, hay una sala integrada por 3 magistrados, el ponente es el doctor Pablo Álvarez, en nuestro caso, lo integra con el doctor Marco Tulio Borja y con el doctor Carmelo Ruiz. Y Pablo Álvarez lleva un proyecto. El doctor Marco Tulio puede estar de acuerdo con el proyecto, mas no con las motivaciones del proyecto. ¿Sí me entiende? Dice, sí, estoy de acuerdo que la decisión sea esa, pero no por las razones que expones tú. Entonces, si Carmelo Ruiz, que es el otro magistrado, está de acuerdo con Pablo Álvarez, entonces sale la providencia, pero con una aclaración de voto. Una aclaración de voto del doctor Marco Tulio que va a decir que está de acuerdo con la decisión, pero no por las razones expuestas. A eso le llaman aclaración de voto. Y también hay una figura que se llama salvamento de voto. ¿Y en qué consiste el salvamento de voto? Cuando cualquiera de los magistrados que integran la sala no está de acuerdo con la decisión. Salva el voto. Dice que esa no debe ser la decisión a tomar. Entonces, como la sala la integran 3, debe haber mayoría. Entonces, si 2 están de acuerdo y el otro no, la providencia sale con la firma de los 3, pero hay uno que salva el voto y él va a exponer las razones por las cuales, por escrito, no está de acuerdo con esa providencia, salvando el voto. Para que entiendan eso, ¿correcto? Para que eso es manejo de diario, para que ustedes sepan, cuando le digan aclaración de voto, dicen, no, eso es que el magistrado, esto se da en los cuerpos colegiados. O sea, uno es juez, yo soy juez, pero soy un juez colegiado. Porque hay gente que dice, no, yo no soy juez, yo soy magistrado. Yo soy juez. Los magistrados de la Corte Suprema son jueces, pero son jueces colegiados. No les voy a decir, es que yo soy el magistrado. ¿No? Había un magistrado que ya no está. Decían cualquiera, no, yo soy el magistrado. Usted es juez, pero un juez colegiado. ¿Les quedó claro eso? Bueno, vamos a hablar quiénes pueden ser parte de un proceso. Ojalá no se les olvide. Miren que no estoy diciendo quiénes son parte de un proceso, sino quiénes pueden ser partes en un proceso. El artículo 53 del Código General del Proceso nos dice que pueden ser parte de un proceso las personas naturales, las personas jurídicas, el concebido, el nascituro, el que está por nacer, los patrimonios autónomos y cualquier otro que expresamente disponga la ley. ¿A qué viene esto? Que antes, en el Código de Procedimiento Civil, nos decía que solamente podían ser parte de un proceso las personas naturales y las personas jurídicas. No, se quedó corta la norma, porque después se demostró con el tiempo que el que estaba por nacer podía ser parte de un proceso. ¿Y quién va a llevar su representación? El que la llevara si estuviera vivo, si naciera. Y mira un caso donde una persona, o mejor, un concebido, el que está por nacer, puede ser parte de un proceso. Una mujer en estado de gravidez embarazada, cuando no se discuta la paternidad, puede solicitar alimentos para el que está por nacer. El artículo 111 de la ley 1098 de 2006 prevé esta circunstancia. Entonces, mire, ¿y quién es la parte? El que está por nacer. No se está pidiendo alimentos para la madre del que está por nacer, sino para el que está por nacer. Desde que está concebido tiene unos derechos. ¿Qué son los patrimonios autónomos? Es una masa de bienes que por ficción legal tienen un representante. Repito, los patrimonios autónomos es una masa de bienes que por ficción legal tienen un representante. Cuando una persona muere, deja unos bienes. Entonces, no se ha abierto a la sucesión, se habla de una herencia adyacente. Se nombra un administrador de la herencia adyacente. No es persona jurídica, no es persona natural, es una masa de bienes que por ficción legal tienen un representante. Los bienes del quebrado, cuando una persona se quiebra, tiene unos bienes que pueden ser parte del proceso, esos patrimonios autónomos, sin ser personas naturales y sin ser personas jurídicas. Obviamente que para acudir a un proceso debe hacerse a través de sus representantes. Entonces, si existe una persona natural, cuando uno dice
un recién nacido puede ser parte de un proceso, claro que puede ser parte de un proceso. Otra cosa es que no puede comparecer al proceso por sí mismo, pero parte puede ser. Pues no se les olvide eso. ¿Quiénes pueden ser parte de un proceso? ¿Verdad? Ahora, si son personas naturales, deberán comparecer a través de quien lleve su representación, ¿cierto? El padre, la madre. Si hay en un momento determinado enfrentamiento entre ellos, se le nombrará un curador. Si no tiene guardador, se le nombrará un curador para que acuda al proceso. Ahora, cuando se trata de personas jurídicas, van a actuar a través de los representantes legales que tenga esa persona jurídica. Y si tiene varios, cualquiera de ellos. Los patrimonios autónomos lo harán a través de los representantes. Si, digamos, una persona jurídica está en liquidación, actuará en representación de ella el liquidador. Puede suceder que un menor deba comparecer a un proceso. Pues si no actúa el defensor de familia, no debe actuar, que por lo general siempre va a actuar, si actúa lo hará en representación de ese menor, de ese niño. Pero puede suceder de que haya enfrentamiento entre el niño y quien deba representarlo. Vamos a poner un ejemplo. A y B viven en unión libre, unión marital de hecho. A y B tienen un niño. Y ellos han vivido por más de 2 años. Y tienen un niño. A y B adquieren bienes. Pero los bienes quedan a nombre de A. Y A se muere. ¿Me entendieron? A se muere. Si el heredero de A vendría a ser el niño. Aunque hoy por jurisprudencia se dice que la compañera permanente también se considera heredera. Pero ella, por haber convivido con ese señor en unión marital por 2 o más años, entre ellos se presume que ha existido una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces, ¿a quién va a demandar ella? A su propio hijo. Y vive con ella. Y ella es la que tiene la representación. Pero hay un conflicto entre el padre y el hijo. Entonces, ella va a demandar a su propio hijo. En este caso, habrá que acudir para que se le nombre un curador a ese menor que tiene conflicto con su representante legal, en este caso, su mamá. O para que actúe el defensor de familia. A petición del Ministerio Público o en forma oficiosa, el juez le va a nombrar un curador al litigio. ¿Me entendieron eso? ¿Sí me entendieron? Sí. El ejemplo del discurso. Bueno. Sí, doctor. Y eso se ve mucho, se ve mucho. Cuando se nombra un curador, este tiene todas las facultades, menos la de disponer de derechos, porque no lo tiene, porque el derecho no es de él. Tampoco puede transigir, no puede desistir, porque no lo puede hacer, porque el derecho es de él. Hay una figura que se llama agencia oficiosa, agente oficioso. Por allá en el artículo que será 56, 57 del Código General está esta figura. Entonces, mire, cuando una persona deba demandar y esté ausente o imposibilitada para hacerlo, alguien que no tenga poder, un tercero, va a demandar a nombre de ella. Vamos a suponer una persona que no vive en el país o una persona que está internada en una clínica, es imposible que pueda demandar, pero el vecino se percata que le están perturbando la posesión, que al bien de ese vecino se le está causando un perjuicio. Entonces ese vecino, tercero, va a demandar a nombre de esa persona, sin tener poder. Sin tener poder. Pero, pues, obviamente, que tendrá que ser a través de apoderados si no tiene el derecho de postulación,
presenta la demanda. Una vez notificado el demandado, el proceso se suspende. El juez, hasta por 30 días, para que ese agenciado ratifique la actuación de quien está actuando como agente oficioso. 30 días para que acude y ratifique la actuación. Como esa demanda puede ocasionarle perjuicios al demandado, ese agente oficioso deberá prestar una caución y el juez le va a dar un término de 10 días para que preste esa caución. Repito, la finalidad de la caución, ¿cuál es? Garantizarle cualquier perjuicio que ese agente oficioso, como se le conoce, que está actuando en representación de una persona de la cual no tiene poder, porque es imposible que ella acuda o está ausente, entonces deberá prestar una caución. Si el agenciado acude al proceso antes de que se venzan los 10 días que le dieron a quien actúa como agente oficioso para prestar la caución, ya no tendrá que hacerlo. Ya no tendrá que hacerlo. Pero si pasan 30 días y el agenciado no ratifica la actuación del agente oficioso, el proceso se termina y vamos a condenar al agente oficioso a que le pague los perjuicios que le haya ocasionado al demandado con su actuación. Esa figura estaba en el Código de Procedimiento Civil, igualita como se las acabo de decir ahora. Pero también ahora el Código General la previó para la parte demandada. Y dice que el demandado, que un tercero, que no tenga poder del demandado, puede actuar como agente oficioso contestando la demanda. Profe, Dígame. profe, la caución es en función de qué, o sea, la función de la caución viene a ser a que a la persona, que el agente oficioso se condene. Esa vendría siendo la caución, que si no se ratifica sobre eso, la condena viene a ser como que la caución. A ver, cuando yo presento una demanda y yo puedo pedir medidas cautelares, correcto, contra bienes del demandado, Sí, señor. es factible que yo le cause perjuicios al demandado, correcto. Ok. Y como es un tercero, que no es, o sea, él no tiene el derecho sustancial que está ejerciendo. Él es de una persona que está ausente o está imposible de ejercitarlo. Entonces yo, de metido, de sapo, vengo y presento la demanda a nombre de él, correcto. Si no tengo el derecho de postulación, pues le doy poder a un abogado y digo que voy a actuar como agente oficioso. ¿Me entendiste? Ah, sí, señor. Pero, ¿qué tal que eso sean locuras mías? Pues, bueno, tú vas a demandar a nombre de otra persona. Como tú no tienes poder de esa persona y tú puedes ocasionarle un perjuicio al demandado, entonces yo te voy a fijar una caución por si a ti no te ratifican tu actuación y le causas un perjuicio al demandado, tú tengas que pagárselos. ¿Y cómo me garantizas el pago de esos perjuicios? Con esa caución. Ah, ok. ¿Correcto? Ya. Muchas gracias. Ahora, esa figura también está prevista para el demandado, que se pueda actuar en representación del demandado como agente oficioso, es decir, contestar la demanda dentro del término previsto para ello. Algo que es muy difícil que se dé, porque si al demandado lo notificaron, pues porque estaba aquí en Colombia, a menos que, bueno, y si lo emplazaron, le nombraron un curador. Entonces, es difícil que esto se dé a favor del demandado, pero está previsto. Entonces, igual, el juez le va a ordenar a ese demandado que está contestando la demanda, a nombre del demandado, en forma oficiosa, que preste una caución. Que preste una caución y le va a dar un término de 10 días para que el demandado ratifique la actuación dentro de los 30 días. Si no la ratificas, entonces esa persona que está actuando como agente oficioso del demandado deberá pagarle los perjuicios que le haya ocasionado al demandante. Ya cuando hablemos de perjuicios habrá que acreditarlos, ¿no? Cuando veamos una figura de la demanda y hablemos de un juramento estimatorio, acá hablaremos de esos perjuicios. Es muy difícil que esta figura se dé en el demandado, porque mire, si
El demandado está notificado es porque está apto. Ahora, lo que yo veo difícil es la ratificación. Yo siempre pongo ejemplos por decir algo. Vamos a suponer que, miren que la norma no tiene previsto para esto, y cuando hablemos de las notificaciones, pues voy a decir que se viola un derecho de defensa del debido proceso. Supónganse ustedes que una persona, cualquiera de ustedes, hoy no, Dios no lo quiera, tiene a su mamá enferma en una UCI y la demanda. Y la demanda. Vamos a lo tradicional. Llegan a una casa, la casa de cualquiera de ustedes, dice, aquí vive doña María, sí. Y la citan, doña María, la estamos citando para que vaya al juzgado tal a notificarse de un auto omisorio de una demanda que inició Pedro contra usted. Pasan los 5 días, la señora no va. ¿Por qué? Porque está internada en una UCI. ¿Cierto? Como no fue, le manda un aviso. Llega el mensajero, aquí vive la señora María, sí, deja en el aviso. La norma parte de que ya quedó notificada por aviso. Le empieza a correr un término. En ese caso, entonces dirá a cualquiera de ustedes, yo voy a contestar esa demanda. Entonces la vecina dice, mire, sí, aquí yo vi que llegó un señor acá, ¿verdad? Que trajo esto. ¿Qué es eso? No, es una demanda contra la señora. Ah, pero ella no puede ni siquiera dar poder. ¿Por qué? Porque está en la UCI. Yo voy a contestar la demanda por ella. Y contesta la demanda. Pero si esa persona, si está en UCI y está muy grave, lo más seguro es que no va a salir ahí dentro de los 30 días siguientes. Entonces, no va a ratificar esa actuación. De quien vaya a contestar una demanda a nombre de otro como agente oficioso debe ser muy precavido en ese aspecto. Es que tenga la certeza de que esa persona a quien está agenciando lo vaya a ratificar dentro de un término. Igual el que va a demandar. Vamos a suponer que el que está en la UCI tiene que demandar. Entonces yo presento la demanda a nombre de él, pensando que él dentro de los 30 días me va a ratificar la actuación. Pero una persona en la UCI, ¿quién lo puede hacer? Los hijos no pueden dar poder porque tiene que ser ella directamente. Doctor, y en caso de que fallezca, pero si el agente oficioso haya presentado, haya hecho parte, o sea, se haya hecho parte del proceso y la persona puede ratificar, ¿cómo ¿Quién lo va a sería? ratificar? Los sucesores del derecho. ¿Y quiénes son los sucesores? Los hijos. La cónyuge sobreviviente, si tiene cónyuge, la compañera, los hijos. Correcto, ellos lo pueden ratificar, no habría ningún problema. Cuando hablemos de una figura que se llama sucesión del proceso, miraremos eso. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, entonces no se les olvide esa figura que donde sí se utiliza permanentemente, pero ahí no hay que prestar caución ni nada, en las tutelas. En las tutelas usted ve que la mamá actuando como agente oficioso de un hijo o representante legal como tal, el hijo, que el papá está enfermo, actuando como agente oficioso de ella, el esposo actuando como agente oficioso del marido porque está en una cama. En las tutelas sí se ve permanentemente, en las tutelas. Pero ahí no hay que prestar caución, ni hay que ratificar la actuación de ella. Vamos, bueno, no está de más decirles que cuando hablemos de empresas domiciliadas en Colombia, extranjeras o todo, deben tener un representante, debe constituir un representante en la notaría, ¿verdad? ¿Quiénes lo van a representar en Colombia? Y toda empresa que esté domiciliada en Colombia debe tener un representante para que actúe dentro de un proceso donde ella tenga que ser parte. Y si no lo hace, se presume, si yo tengo un conflicto, entonces el administrador de una sucursal, de una agencia, llevará la representación de esa parte. ¿Correcto? Vamos a hablar de los litisconsortes. Son partes. Digamos que hay 3 clases de litisconsortes. Uno facultativo o voluntario, uno necesario y otro cuasi necesario. En el Código de Procedimiento Civil, el facultativo, voluntario y necesario estaban expresamente señalados como tal, no así el cuasi necesario. Hoy
los tres expresamente están contemplados en el Código General del Proceso. En el facultativo, entonces mire, por un principio de economía procesal, se permite que varias personas demanden, ¿verdad? Que varias personas demanden cuando, digamos, las pretensiones versen sobre los mismos hechos, tengan la misma causa, haya interdependencia de uno con el otro. Entonces, por un principio de economía procesal, vamos a demandar. Vamos a ponerle un ejemplo. A, B, C y D van en un bus. Y viene un carro particular y causa un accidente. Esos que van en el bus sufren lesiones y van a demandar al responsable del accidente, que fue el carro. Los cuatro pueden demandar en una sola demanda a esos del bus, a los del carro, perdón, que le quedó. Pero ellos son litigantes independientes, pueden demandar por separado, pero por un principio de economía procesal y porque es el mismo hecho y se pueden servir de la misma prueba, entonces podrían ellos demandar conjuntamente, con pretensiones diferentes. De pronto uno salió lesionado en el brazo, el otro en otra parte, y sus pretensiones van a ser totalmente diferentes. Pero por un principio de economía procesal se les permite hacer esto. Entonces, aquí vamos a hablar de un litisconsorte facultativo. Los litigantes, o mejor, cada litisconsorte se va a tener como litigante independiente. Y los actos de uno no van a redundar a favor de los otros. Pueden desistir, pueden conciliar, pueden transir independientemente. ¿Dónde está esto? En el artículo 60 del Código General del Proceso, pero no solamente ahí. Si ustedes van al artículo 88 del Código General del Proceso, van a mirar que la segunda parte de que trata ese artículo habla de un litisconsorte facultativo. Yo invito al joven que tiene el código que se lea ese artículo 88 del Código General del Proceso. Artículo 88. Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía. Segunda, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que propongan como principales o subsidiarias. Tercero, que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y el cumplimiento de la sentencia definitiva. También podrán formularse en una demanda pretensiones. Ojo ese pedacito. Si tienen un código a la mano, colóquenle litisconsorte facultativo. Lo que el doctor va a leer acá ahora es un litisconsorte facultativo. Eso que va a decir ahora, que también, para que sepa dónde está, para que ustedes se ubiquen, porque ahora de pronto se les olvida, ¿verdad? Usted coloca litisconsorte facultativo, lo que él va a leer ahora. Bueno, dice también podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando provengan de una misma causa. B. Cuando versen sobre el mismo objeto. C. Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia. D. Cuando deban servirse de unas mismas pruebas. En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas. Listo. Entonces, mire, ahí está una figura de litisconsorte facultativo. Siempre que hablemos de acumulación subjetiva de pretensiones, recuerden que cuando les hablé de la acumulación subjetiva, les dije, tiene que ver con la persona. Vamos a hablar de litisconsorte. Siempre hablemos de litisconsorte. Cuando exista en el extremo activo o pasivo más de alguien que pueda actuar en un proceso, vamos a hablar de un litisconsorte. Tiene que ver con el sujeto. Entonces,
La característica son relaciones independientes. Los actos de cada uno redundan. Si uno confiesa, la confesión es con respecto al que confiesa y con respecto a los demás será un testimonio. Pueden transigir, pueden conciliar independientemente. Porque habría un litisconsorte facultativo, ¿cierto? De pronto en el mismo accidente de tránsito yo demando varios porque creo que el culpable fue el uno, el otro, entonces no es una obligación solidaria. Entonces habría un litisconsorte facultativo. Una persona que realizó, aquí hubo un tipo que tumbó hasta unos magistrados de la sala penal, unos contratos que vendían una cantidad de lotes. Entonces de pronto todas esas personas que fueron estafadas se reúnen y pueden demandar al que los estafó o a varios si los estafaron. Entonces, entre ellos, ¿verdad? Los intereses pueden ser diferentes, pero por un principio de economía procesal y porque necesitan las mismas pruebas, es de la misma causa, pueden demandar. Pero en el curso del proceso pueden desistir, pueden conciliar, pueden transir independiente, sin la autorización del otro. Allí podríamos estar en presencia de un litisconsorte facultativo. Y miren un ejemplo. Vamos a suponer que A, B y C demandan a D. Porque el ejemplo que les puse, las personas que van en el bus y dicen que X fue el responsable y lo demandan. Se dicta una sentencia donde en primera instancia se absuelve a X. A, B y C demandaron. Absuelven a X. A y B no apelan esa sentencia y C la apela. Para A y B la sentencia queda ejecutoriada. Cuando el juez de segunda instancia conozca de esa apelación y revoque la sentencia, esa sentencia no produce efecto contra A y B. ¿Por qué? Porque ellos no apelaron. Solamente es a favor de C, porque hay un litisconsorte facultativo. Eso no redunda en favor de A y B. Para ellos, como no apelaron, la sentencia quedó ejecutoriada. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron ese pedazo? Sí, doctor. Ahora mire, Sí, pero contrario al litisconsorte necesario. ¿Cuándo sabemos que estamos en presencia de un litisconsorte necesario? ¿Dónde está el origen? La respuesta es: el origen del litisconsorte necesario está en la relación sustancial o en la ley. En la relación sustancial, cuando uno demande y la sentencia sea única con respecto a todas unas personas porque ellas intervinieron en esa relación sustancial, en un contrato, en un acto jurídico, y yo busco que la sentencia produzca efecto contra ellos, vamos a hablar de un litisconsorte necesario por la relación. O sea, doctor, que la sentencia, o sea, los efectos de la sentencia da forma conjunta. Los cobija a todos. ¿Por qué? Por la relación sustancial. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo celebro un contrato con 3 personas y pedimos la nulidad del contrato por cualquier causa. Hay que demandar a esas 3 personas. Hay que demandar a las 3 personas que intervinieron en el contrato. Y yo no voy a decir es nulo para que no, el contrato es nulo para todos. Entonces, como es única la relación sustancial, única debe ser la decisión que los cobija a todos. Y ahí vamos a hablar de un litisconsorte necesario por disposición, ¿verdad?, de la relación sustancial que hay. Y por la ley, cuando ustedes se encuentren, que lo verán en los procesos el semestre que viene, cuando el código diga la demanda hay que dirigirla contra, por ejemplo, en los procesos de pertenencia la norma dice, el artículo 375 nos dice, la demanda hay que dirigirla contra todo aquel que sea titular de un derecho real principal. Ahí hay un litisconsorte necesario por disposición expresa de la ley. Cuando una persona tiene una obligación, alguien aquí que hablaba de que fallezca y esa persona fallece y era deudor de otra, y yo voy a demandar
tengo que demandar a todos los herederos de esa persona. Ahí vamos a hablar de un litisconsorte necesario. Miren la diferencia que hay en esto. Si vamos a demandar a los herederos de la persona fallecida, hay que demandarlos a todos. Lo contrario, el señor que murió tenía un crédito. Cualquier heredero puede demandar, porque no demanda para él, sino para la sucesión. Allí no habría un litisconsorte necesario. ¿Cuándo lo hay? Cuando demandamos a los herederos del causante, que era el obligado. Allí hay que demandarlos a todos. Profe, cuando en la demanda se coloca también a los indeterminados, quiere decir que... Es que hay que demandarlos. Ok. El artículo 87, que lo vamos a ver en su momento, el artículo 87 del Código General nos dice eso. O sea, usted va a demandar a los herederos conocidos y a los indeterminados. Como cuando veamos esa norma, vamos a mirar, y de aquí les pregunto a los jóvenes, a todos los hombres que están acá, ¿ustedes tienen hijos? No saben. No saben si tienen hijos. Si se han acostado con alguna mujer, no pueden saber si tienen hijos o no. ¿Cierto? A veces uno mismo no sabe si tiene hijos. De pronto uno tuvo relación con alguna mujer, ya no la vio más y la mujer salió embarazada de uno. Que uno no sabe. ¿Cierto? Que no lo haya reconocido es otra cosa. Entonces uno no sabe. Y si uno no sabe, mucho menos otra persona lo va a saber. Por eso es que hay que demandar a los herederos reconocidos, a los conocidos y a los indeterminados. Y ahí hablamos de un litisconsorte necesario. Entonces, mire, ¿dónde está el origen? Ya les decía, en la relación sustancial o en la ley. Porque si uno lee el artículo 61, que es el que lo regula, se da cuenta de eso. Mire que cuando la sentencia debe ser única, porque única es la relación que se dio sustancialmente, vamos a hablar de un litisconsorte necesario. Entonces el joven que tiene el artículo a la mano, lea el artículo 61 y mire lo que dice. Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Dice, cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de méritos sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervienen en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Entonces, mire, ¿dónde está diciendo la norma que tiene? En la relación sustancial y en la ley. Y en la ley. Entonces, repito, cuando la norma dice, la demanda hay que dirigirla contra todo el que sea titular de derecho real principal, ese es un litisconsorte necesario por disposición expresa de la ley. En un proceso divisorio hay varias personas que son copropietarios de un mismo bien y alguno de ellos quiere ya dividirlo, tiene que demandar a los demás. Hay un litisconsorte necesario por disposición expresa de la ley. No solamente va a demandar a B, tiene que demandar a C y a D si todos son dueños. ¿Correcto? En los procesos de libre y amojonamiento, la norma dice, hay que dirigir la demanda contra todo aquel que sea titular de un derecho real principal de ambos predios. En los procesos de expropiación, la norma dice, hay que demandar a los titulares de derechos reales principales. Si el bien está en conflicto, hay que vincularlo al proceso. Si sobre el bien hay una hipoteca, hay que demandar al acreedor hipotecario. Entonces, ahí la ley ordena dirigir la demanda. Eso es un litisconsorte necesario por disposición expresa de la ley. Ahora bien, ¿cuándo lo integramos? Vamos a mirar. ¿Quién debe integrarlo primero? El demandante. El demandante en la demanda. ¿Cómo? Demandando todos los que deben demandar y demandando a todos a los que deben ser demandados. Entonces, la primera opción para integrarlo la tiene ¿quién? El demandante. ¿Correcto? El demandante. Si el demandante no lo hace, entonces el juez, al momento de admitir la demanda, que es el que la debe estudiar, no el citador, no el secretario, no el oficial, sino el juez, al momento de admitir la demanda,
y se percata de que no demandaron todos los que debían demandar o no se demandaron a todos los que se debían demandar, debe integrarlo. Un ejemplo. A, B y C celebran un contrato con X, Y y Z. Y A pide la nulidad absoluta del contrato. Él solo dice, pero un momentito, usted no está solo. Es que usted no celebró solamente este contrato, lo celebró también B y C con X, Y y Z. Aquí tenía que demandar B y C y usted dirigió la demanda solamente con X. No, también tenía que demandar a Y y a Z. Entonces el juez, al momento de admitir la demanda, lo va a integrar. Entonces, mire, la primera oportunidad para integrarlo la tiene ¿quién? El demandante. Demandando todos los que deben demandar y demandando a todos a los que deben ser demandados. En segunda oportunidad, ¿quién la debe integrar? El juez. Al momento de admitir la demanda, él debe integrar ese litigio, citando a esas personas que deben comparecer al proceso. Se le pasa al juez y no lo hace. Le queda una tercera opción. ¿A quién? Al demandado. ¿A través de qué? De una excepción previa que se llama falta de integración del liticonsorte necesario. No lo integró el demandado. Entonces, ojo a lo que voy a decir. Ahora el juez lo puede hacer hasta antes de dictar sentencia de primera instancia. No se les olvide, ojo, el juez lo puede integrar hasta antes de dictar sentencia de primera instancia, que no tendría por qué llegar allá, porque uno va al artículo 372. A ver, en el trámite de un proceso verbal de mayor y menor cuantía hay dos audiencias, una audiencia inicial y una audiencia de instrucción y juzgamiento. En esa audiencia inicial, el juez debe hacer un control de legalidad. Y en ese control de legalidad, la norma le dice, juez, usted cerciórese si hay lugar a integrar un liticonsorte necesario y si se ha integrado o no. Entonces, cuando el juez haga ese control de legalidad, tendrá que mirar si se ha integrado o no ese liticonsorte necesario. Mire todas las oportunidades que le da. Ahora, si no lo integra, tendrá hasta antes de dictar sentencia. Hoy, por jurisprudencia, se venía diciendo lo que hoy expresamente dice el artículo 134. Cuando hablemos de las nulidades, vamos a mirar que pues el artículo 133 trae unas causales de nulidades, 8 aparentemente. Y el artículo 134 nos dice que si el juez de primera instancia dicta sentencia sin haber integrado el liticonsorte necesario, el juez de segunda instancia, al momento de conocer de la apelación, va a decretar la nulidad de la sentencia. De la sentencia. Una vez tenía yo una discusión con un excompañero de sala, ya no está. Yo les propongo, yo les digo esto a ustedes. Efectivamente nos percatamos, no estaba el Código General. No decía esto de la nulidad de la sentencia. Ya se venía diciendo por jurisprudencia. ¿Dónde la encajó la Corte? En el numeral 9 de ese momento del artículo 140, hoy octavo. Y es cuando no se cita en debida forma a personas que la ley ordena citar expresamente. Ahí lo encajó la Corte. Entonces, listo. Cuando vamos a dictar, a resolver el recurso de apelación de una sentencia donde debió integrarse un liticonsorte necesario y no se integró, él me pasa el proyecto a mí decretando la nulidad desde el auto admisorio de la demanda. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes son jueces de segunda instancia y se percatan de que el liticonsorte necesario no fue integrado en la primera instancia, obviamente decretan la nulidad del proceso, pero ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Hasta cuándo es que se puede integrar? ¿Hasta cuándo dije que se puede integrar? Hasta antes de transferir la sentencia de primera instancia. Perfecto. Entonces le vuelvo a preguntar. Si ustedes se percatan
de que como jueces de segunda instancia efectivamente no se integró el litisconsorte necesario, dictan la nulidad a partir de cuándo? Profe, ¿no sería a partir de, pues, desde que se admite el recurso, ¿no? No, se admite recurso no, porque ya uno va a entrar en acá de la actuación de primera instancia. Yo voy a decretar la nulidad del proceso que tramitó el juez de primera instancia, pero ¿a partir de cuándo? Nuevamente le pregunto, ¿hasta cuándo tiene el juez de primera instancia para integrar el litisconsorte necesario? Hasta antes de dictar la sentencia. De primera instancia. Entonces, si ustedes son jueces de segunda instancia, ¿a partir de cuándo decretan la nulidad? A partir de la sentencia de primera instancia, inclusive. Entonces yo les decía y les digo a ustedes, si ustedes son jueces, están conociendo de un proceso, ya va avanzado, ya van a dictar sentencia, y se percataron que faltaba por integrar un litisconsorte necesario, ¿qué hacen? ¿Decretan la nulidad del auto omisorio o no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pregunto, ¿qué hacen? Se integra el litisconsorte. Se decreta la nulidad. Lo integra, no va a decretar ninguna nulidad, lo integra, porque la norma le está diciendo que usted lo puede integrar hasta antes de dictar sentencia de primera instancia. Lo integra. Un momentico, no puedo dictar sentencia porque es que aquí faltó por integrar a alguien. Ah, ¿qué hacemos? Lo notificamos, le damos el mismo término de la demanda para que él ejerza su derecho al debido proceso. Suspendemos el proceso mientras corre el término de traslado. Pide pruebas. Si ya feneció la oportunidad probatoria, se le decretan las pruebas. Pero usted no va a decretar la nulidad del auto omisorio, porque usted le están dando la oportunidad que lo integre hasta antes de dictar sentencia. ¿Me entendieron? Entonces usted va a dictar la nulidad de la sentencia, porque sí, después que dictó la sentencia ya no lo puede integrar. Entonces yo voy a decretar la nulidad de ese proceso, pero a partir de la sentencia inclusive. Lo actuado es válido. Entonces, eso lo hizo ya el artículo 134. Doctor, ¿qué pasaría si se dicta sentencia y no se integra? Falta El un... juez de segunda instancia la tiene que decretar la nulidad. Le hace el artículo 134. Mire, el 134, por allá en la parte final, un párrafo, mire lo que dice. Ya. El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias. La parte final, ¿qué dice? La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento solo beneficiará a quien le haya invocado. Cuando exista el litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará. Esta se anulará. ¿Qué se anula? La sentencia. La sentencia. Yo no sé si les dije la primera vez que empecé a dictarles clases, sería muy bueno, no para mí, sino para ustedes, que vinieran a clase con un código. ¿Por qué? Porque el código lo cogen, lo rayan, lo comentan. Y yo no digo nada que no tenga el código. Y lo que no tenga el código diré, anoten esto, mire que eso no está en el código. Pero todo lo que yo voy a decir aquí está en el código. El 99% de lo que yo les pongo acá está en el código. Entonces, sería bueno, no que manejen cuadernos, sino códigos, para que aprendan a manejar los códigos. Ustedes cuando salgan a litigar, ténganlo por seguro que no van a buscar los cuadernos. Van a buscar los códigos. Ya los cuadernos viejos, quién sabe dónde estarán. ¿Cierto? En cambio, que si tienen un código, van anotando. Aquí. El artículo tal, para que no se les olvide. Bueno, entonces mire que si ese litisconsorte se integra, cuando ya, digamos, ha fenecido la oportunidad para practicar pruebas, el juez, si entonces lo cita, suspende el proceso, le da el mismo término de traslado de la demanda. Si fueron 20 días, 20 días. ¿Qué quiere usted, señor? El señor, ¿para qué? Para que ejerza su derecho de defensa. Puede pedir pruebas. Si pide pruebas y ya feneció la oportunidad para pedir, el juez
se las decreta y se las practica. Obviamente, porque si me invitaron al proceso y no me van a dejar actuar, ¿qué hago? ¿Sí? Ahora miren esto. Diferente al litisconsorte facultativo en el necesario, para que pueda hablarse de desistimiento debe provenir de todos. Para que pueda hablarse de conciliación debe provenir de todos. Para poder hablar de transacción debe provenir de todos. Para poder hablar de confesión debe provenir de todos. La confesión de uno de los litisconsortes se tendrá como testimonio, no como confesión. Voy a hablarles de esto para que me entiendan también muy bien y vamos a hablarlo más adelante cuando hablemos de la demanda. Cuando uno presenta una demanda, tan pronto es presentada en la oficina judicial o en el juzgado respectivo, esa presentación produce un efecto. ¿Cuál es el efecto? Suspender el término de prescripción y hacer inoperante la caducidad, pero con una condición, que el demandado sea notificado dentro del año siguiente en que la providencia, ya sea autoamisorio o mandamiento ejecutivo, se le notifica al demandante. Vamos a mirar esa suspensión con esta clase de litisconsorte. Vamos a suponer, en el ejemplo que les puse del accidente de tránsito, A, B y C demandan a X, a Y y a Z, ¿verdad? Porque dice que ellos fueron responsables. Entonces, admiten la demanda. Lo que están alegando prescribe por decir algo, el 15 de febrero de un año, común y corriente. Pero presenta la demanda el 10 de febrero. Cuando presentó la demanda el 10 de febrero, el término de prescripción se suspende, no sigue corriendo. ¿Correcto? El juez puede admitir la demanda el 20, pero ya la presentación produjo un efecto. Y vamos a suponer que el juez admite la demanda el día 20 de febrero. Miren que cuando la admite, el derecho ya había prescrito, pero como se suspendió, porque la demanda fue presentada el 10, no siguió corriendo, se suspendió. Entonces, el juez admite la demanda el día 20. Ese autoadmisorio de la demanda se le notifica al demandante por estado al día siguiente, es decir, el día 21 de febrero. A partir del 21 de febrero, por decir algo de 2020, se tenía un año para notificar al demandado. ¿Para qué? Para que la presentación de la demanda produjera ese efecto. ¿Correcto? Listo, y demandamos a 3 personas, pero como litisconsorte facultativo, a X, a Y y a Z. Cuando van 5 meses, notificamos a X. Pasan 11 meses, notificamos a Y. Y ya después de 12 meses, pasados 12 meses, notificamos a X y a Y, a Z. Z viene y alega la prescripción. ¿Por qué? Porque la presentación de la demanda no suspendió el término de prescripción. ¿Por qué no lo suspendió? Porque él no fue notificado dentro del año siguiente. ¿Me entendieron? Es decir, cuando yo presenté la demanda, como no notifiqué al demandado dentro del año siguiente, la presentación de la demanda no produjo ese efecto. Y Z alegó la prescripción. Pero como estamos hablando de un litisconsorte facultativo, esa prescripción solamente cobija a Z, no a X y a Y, porque Y y X si fueron notificados dentro del término que la ley tenía previsto. Y miren que solamente cobija a ¿quién? A Z. Vamos a volverlo ahora que sea un litisconsorte necesario. X, Y y Z es un litisconsorte necesario. Y el mismo ejemplo. Notificaron a X y a Y dentro del término, a Z por fuera del año. Viene Z y alega la prescripción. Esa prescripción que alega Z los cobija a todos. ¿Me entendieron? Los cobija a todos. Y si tienen el artículo 94 del Código General,
Vayan y lean esa parte cuando hacen esa diferencia ahí. En los últimos incisos. Cuando dice que si se trata de litisconsorte, miren a ver. Ponen en la parte final de ese artículo. Sí, profe, dice, si fueren varios los demandados y existieren entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario, será indispensable la notificación a todos ellos para que surtan dichos efectos. A todos ellos, dentro del año. Ahora, el mismo ejemplo que les puse con el recurso. Resulta de que X, Y y Z, que son litisconsortes necesarios, buscaron abogados diferentes. Dictaron la sentencia y los condenaron. Condenaron, dijeron que era responsable de lo que fuera. Solamente uno apela. Los demás no apelan. Esa apelación, si el juez de segunda instancia la revoca, los cobija a todos. A pesar que los otros no apelaron. Porque los efectos que se den dentro de un proceso, correcto, de cualquier acto, los va a beneficiar a todos. Esa es la característica de un litisconsorte necesario. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué es lo que deben entender esto? Que el origen está en la relación sustancial y en la ley. Que el que lo debe vincular en primer término es el demandante. Si no lo hace, el juez debe hacerlo. Si se le pasa al juez, el demandado lo puede hacer a través de una excepción previa. Y si no se hace en esos momentos procesales, el juez tiene un control de legalidad en la audiencia inicial. Y si no se le pasa, puede hacerlo hasta antes de ¿qué? De dictar sentencia de primera instancia. No se les olvide. Si dicta la sentencia, a pesar de no haber vinculado, la sentencia será nula. Será nula. Que si es citado, es el litisconsorte, le vamos a dar el mismo término para contestar la demanda que se le dio al demandado. Si pide pruebas y está vencido la etapa probatoria, le vamos a dar la oportunidad para practicar las pruebas. ¿Sí? ¿Quién me pregunta? ¿Quién me está preguntando? Doctor, ¿cuál fue el artículo que leyó Sergio? Disculpe. 94. Listo, gracias. Entonces, miren esto. Tienen que tener Si uno confiesa, se tendrá como testimonio, porque para que pueda hablarse de confesión debe provenir de todos. Si se va a transigir, tiene que transigirse con todos. Si se van a allanar, tienen que allanarse todos. Si van a conciliar, tienen que conciliar todos. Si uno solo no está de acuerdo, no, porque el efecto es para todos. No son litigantes independientes, son un solo litigante integrado por varias personas. Esa es la característica de este litisconsorte necesario. Hay uno que se llama cuasi necesario. Por decir algo en forma jocosa, primo hermano del necesario y primo hermano del facultativo. Hoy está en el artículo 62 del Código General del Proceso. Y mire lo que dice la norma. Aquel que tenga una relación sustancial con alguna de las partes y por tener esa relación sustancial podía demandar o ser demandado, no está en el proceso. Correcto, no está. Pero tenía una relación sustancial con alguna de las partes, ya sea demandante o demandada, y por tener esa relación sustancial podía demandar o ser demandado, puede intervenir en el proceso en cualquier momento. ¿Cómo qué? Como litisconsorte cuasi necesario. Pero, ¿por qué? Porque los efectos de la sentencia se extienden hasta él. Así no haya estado en el proceso. Correcto. Profe, así, díganme. o sea que no fue, o sea, no hizo parte
desde el momento en que se originó el proceso. O sea, no es originario. Es. Ni demandó ni fue demandado. Pero la norma dice, él tiene una relación sustancial con alguna de las partes. Por tener esa relación sustancial, los efectos de la sentencia que se profiere en ese proceso lo cobijan, produce efectos contra él. Por producir efectos contra él, entonces él puede intervenir como liticonsorte, cuasi necesario, en cualquier momento del proceso. Obviamente que para que se le decreten pruebas y las pide, es que no se hayan decretado las pruebas que hayan solicitado las partes. Entonces, mire, dime. Doctor, un ejemplo taxativo de ese. Ya te lo voy a dar. No te preocupes. Todo, ¿Okay? O sea, que yo siempre pongo ejemplos porque uno entiende con los ejemplos. Ya te lo voy a dar. Sí, ese me quedó rarito. Entonces, mire. Ojo a esto. No confundan que él puede llegar, ¿verdad? Para que le diga prueba, no, él puede llegar en cualquier momento del proceso. Es más, se profirió la sentencia, la puede apelar. Solamente llego a apelar. ¿Quién es usted? Entonces, a ver, joven, ¿cómo te llamas tú, mija? ¿Dónde se da esta característica, esta clase en las relaciones o en las obligaciones mejor solidarias? Con varios deudores, claro. La creencia de la cualquiera. Te pongo un ejemplo. Por expresa estipulación de la ley, el artículo 7º de la ley 820 de 2003, que habla de vivienda urbana, del arrendamiento de vivienda, dice, vamos a poner A, B y C la arriendan a X, Y y Z un inmueble. A, B y C son arrendadores, X, Y y Z son arrendatarios. Ese artículo 7º de la ley 820 de 2003 dice que las obligaciones derivadas del contrato y el pago de la renta es solidaria. Entonces, A, él solito puede mandar a X. ¿Correcto? Él solo demandó a X. Pero como esa sentencia que se profiera produce efecto contrario porque la relación es solidaria, entonces B llega el proceso. ¿Cómo qué? Como liticonsorte, cuasi necesario. Entonces, cuando existen obligaciones solidarias, entonces mire, ¿qué tiene del facultativo? Que no hay que demandarlos. ¿Correcto? Eso tiene facultativo. No tengo por qué demandarlo o no tengo por qué demandar todos. ¿Qué tiene el necesario? Que la sentencia que se profiera los cobija a todos. ¿Me entendieron? De facultativo, que no hay necesidad que demanden o se demanden a todos. Del necesario, que la sentencia los cobija, produce efectos contra todos. Por eso es que si ustedes van al artículo 62, miren lo que dice. Aquel que tenga una relación sustancial con alguna de las partes y por tener esa relación sustancial, los efectos de la sentencia se extiendan a él, puede intervenir como liticonsorte cuasi necesario. Y poder pedir pruebas y se las van a decretar si no se han decretado las pruebas solicitadas por la parte. Si no, toma el proceso como quiera, hasta donde, o sea, en el estado que esté. Y esa es repito, en las obligaciones solidarias. Cualquiera de ustedes que viva arrendado, pero por lo general ya no hay fiadores, sino coarrendatarios. Entonces, efectivamente la casa la está ocupando X, pero aparecen como coarrendatarios Y y Z. A, que hoy que la arrendó puede mandar a Z, a sabiendo de que ahí no está Z, sino X. Porque la obligación es solidaria, tanto para restituir el inmueble como para pagar el canon de arrendamiento. Entonces, si lo demandaron a X, Z puede intervenir en el proceso. O demandaron a Z. ¿Por qué? Porque la sentencia los cobija. ¿Me entendieron? Los cobija porque es solidaria la obligación. ¿Me entendieron? Sí, señor. Ahora sí. Gracias. Mañana seguimos hablando de esto y vamos a hablar de una figura que se llama el excluyente. Vamos a hablar de una figura que se llama llamamiento en garantía. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar del coadyuvante y del llamamiento de oficio. Pero antes de esto tendríamos que hablar del llamamiento del verdadero poseedor o tenedor, de la sucesión procesal. Entonces, mañana nos vemos, jóvenes, que tengan buen día. Mañana a las 8, ¿verdad? A las 8 yo tengo clase con ustedes. Sí, señora. Sí, doctor.